Hola, bienvenidos nuevamente a Su Imagen Podcast. El episodio de hoy se titula Fe en tiempos de tormenta mental. Antes de comenzar, me gustaría compartir con ustedes el versículo de Isaías 26, de los versículos 3 al 4, que dice: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Esto es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en la mañana de hoy tenemos como invitada especial a la doctora Vilmarí Ruiz Aponte, mi mamá y psicóloga clínica, que nos estará dando algunos consejos para atravesar esa tormenta en la que estamos actualmente. Bienvenido. Es un tema muy importante porque muchas veces en la iglesia pensamos que no nos va a tocar una tormenta, que estamos exentos de pasar por problemas y situaciones emocionales, y ciertamente es bien importante que hablemos de lo que es una tormenta emocional, como tú la has llamado para este episodio. Una de las cosas interesantes que a mí me gustaría comenzar conversando es que si hablamos literal de la tormenta, la Biblia nos trae ejemplos de lo que es la tormenta. Jesús mismo experimentó la tormenta con sus discípulos, y lo interesante es cómo Jesús toma el control y nos enseña que vamos a pasar por una situación difícil, sea una tormenta literal o una tormenta que puede ser una situación problemática que tenemos, para entonces poder manejarla de una manera adecuada. Así que un poco cuando hablamos de tormenta, en este episodio queremos hablar de esas emociones que muchas veces nos cuesta trabajo manejar, gestionar, entender y poder entonces trabajarla juntamente con el aspecto espiritual en nuestro caso. Claro. Pues quiero comenzar en cómo podemos manejar correctamente, cómo atravesar esa tormenta, ya sea manejando nuestras emociones o qué usted nos recomienda. De manejar emociones, primero tenemos que ir un paso hacia atrás. ¿Cuáles son o qué son las emociones? Y es esa respuesta natural a lo que sucede, a lo que nos rodea. Así que podemos tener emociones de alegría, tristeza, enojo, frustración, ese estrés, esa preocupación. Y cuando entendemos qué es lo que nos pasa, entonces podemos sumergirnos en lo que es esa situación que nos rodea. Muchas veces se nos hace difícil poder identificar cuál es la emoción que pasa, porque estoy tan sumergido en esa situación problemática que no puedo entender cuál es la emoción que me está afectando. Así que lo primero que tenemos que hacer es poder identificar cuál es la emoción que me está llevando a esa tormenta. Puede ser una situación con unos amigos que me causen tristeza, la pérdida de un familiar me puede causar tristeza, pero también me puede causar enojo, porque a lo mejor yo no estaba listo para esa pérdida. Y muchas veces hablamos de pérdida y puede ser la pérdida hasta de una mala nota, porque perdí, saqué F en un examen, mi mascota acaba de morir porque estaba enfermo, porque era muy viejito. Ese tipo de cosas también son pérdidas y pudieran ser identificadas como esa tormenta que me causa tanto dolor, tanta tristeza, tanto enojo, tanta frustración, que me siento como aquellas olas que acechaban a los discípulos en la barca, que sentía que me arropaba. Y es ahí donde viene Jesús y le dice al mar: cállate. Igual, de igual manera, Jesús en nuestras vidas nos permite tener herramientas para manejar las emociones. No podemos desligar el aspecto de cómo manejo mis emociones de lo que dice y lo que creemos en la Biblia. Así que cuando aprendemos a identificar cuál es esa emoción que está causando mi tormenta emocional, tengo que buscar estrategias para poder manejarlas. Así que cuando hablamos de algunas estrategias para manejar esas emociones, lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que poder respirar para poder parar esa situación. Fíjate que cuando está Jesús metido en la tormenta con los discípulos, ellos se asustan, pero van y corren a buscar al maestro. Así que ahí hay una acción de donde tengo que mirar dónde estoy metido, qué es lo que está pasando. Así que paro y veo qué es lo que está pasando
y entonces puedo manejar esas emociones. Y podemos manejar las emociones desde la perspectiva de que si me siento muy ansioso o, ¿verdad? Pues todo el mundo piensa que está muy ansioso y quizás es una preocupación mal gestionada, mucho estrés por el trabajo, por la escuela, porque a veces nos pueden dar en la escuela Claro. muchos trabajos, muchas situaciones. Sí. O nos dan todos esos trabajos y esas situaciones, puede ser una tormenta. Pero ¿por qué yo te digo que puede ser una tormenta mal gestionada? Porque a veces los maestros, ¿desde cuándo dan los trabajos? Mucho tiempo. ¿Y cuándo esperamos para hacerlos? A lo último. A lo último. Así que si yo espero a lo último, todo ese estrés, toda esa preocupación va a estar encima mío porque tengo una fecha que entregar, tengo una presión de salir bien, porque yo misma a lo mejor yo misma me la autoimpongo de que quiero sacar buena nota, pero si hago el trabajo a las 5 de la tarde para entregarlo mañana a las 7 de la mañana, pues yo me estoy imponiendo una tormenta encima. Algunas nos llegan de manera inesperada, no siempre vamos a poder tener control de las tormentas que ocurren en nuestras vidas, pero hay algunas que sí las podemos controlar si nos organizamos, manejamos el tiempo, podemos detenernos y esperar, pausar, respirar. Hay mucha gente que le funciona. Una de las cosas que tú y yo compartimos antes de los exámenes es que Orar antes de... orar antes del examen, porque orar es poner nuestra confianza en que Dios nos va a ayudar y le podemos pedir en esa oración: ayúdame a manejar mis emociones, aclara mi mente, dame entendimiento y sabiduría. Claro, entendimiento y sabiduría de lo que has estudiado, porque si no has estudiado, el milagro, ¿verdad?, está cuesta arriba. Así que mucho de esa gestionar de esas emociones tiene que empezar con que tú sepas cuál es la situación que te está pasando, cuál es esa emoción, y que podamos empezar a identificar qué nos ayuda a manejarla. Así que hablamos de respirar, hablamos de orar, podemos también hablar de qué yo puedo hacer para relajarme, ¿verdad? Porque dijimos, tengo que lograr salir un poco de lo que me está atormentando. Así que podemos caminar, podemos correr, podemos estar en contacto con la naturaleza, y muchas veces pensamos que el contacto con la naturaleza sería ir a la playa, que eso es bien chévere y que nos Exacto. gusta mucho, pero a veces es tocar la grama, ver el arbolito, cómo las hojas se mueven, escuchar el canto del pájaro, cosas sencillas que te hacen que apagar un poco la tormenta que está ocurriendo y conectar con lo que tienes alrededor. Otra cosa importante es que muchas veces nosotros pensamos que la tormenta, la situación, el problema, es a ti el único que te ocurre. Como que me colgué en el examen y cuando miras para el lado hay como 5 más que se colgaron, ¿verdad? Exacto. Pues entonces un poco hay que hablar de esa tormenta con otros para acompañarnos en el proceso, poder entender que a los demás le pasa esa situación difícil y cómo juntos podemos trabajarla. También hay gente que es gente de ayuda. Los psicólogos estamos para ayudar a la gente. Y algo importante que quiero aprovechar este espacio para compartir es que ir a la iglesia, ser cristiano, no nos exime de buscar ayuda, de ir a un psicólogo, de decir, mira, yo tengo que aprender a manejar mis emociones porque la tormenta me sobrepasa. Y yo he confiado y yo oro todos los días y eso está excelente. Y en el proceso, Dios nos pone recursos y personas para que podamos buscar ayuda, ¿verdad? Un poco el texto que tú leías en Isaías nos invita a tener un espacio de paz. Y esos espacios de paz pueden ser coordinados, pueden ser gestionados con profesionales de ayuda. En la iglesia ciertamente está el pastor, que también está disponible para escuchar y ayudar a la gente. Muchos estudios científicos dicen que las personas que vienen a la iglesia tienen ese recurso de apoyo a la mano y quizás se les hace más fácil buscar y pedir ayuda. Algunos que están en las iglesias también se les hace difícil pedir ayuda porque piensan que puede ser que la gente lo vea como que no tiene fe. Nuestra fe no depende de las acciones. Exactamente. Qué bueno que tú lo afirmas y lo entiendes de esa manera. Nuestra fe está cimentada. Así que cuando yo reconozco que necesito ayuda, estoy
confiando en que hay un grupo de gente alrededor que me va a poder ayudar, ¿verdad? Y la tormenta va a ceder, la tormenta va a pasar. Y yo creo que eso es importante que lo hablemos porque debemos hablar de que tenemos que tener esperanza. Sí, mucha gente también piensa que las tormentas que estamos pasando son para siempre, pero la realidad es que no lo son. Porque cuando uno está metido en la tormenta, tú piensas que no se va a acabar, que no tiene fin. Por eso es que hay que detenernos, parar, hablar con alguien, respirar, tomarme un tiempo y decir, espérate, que esto va a tener un principio, porque ya lo tuvo, pero también va a tener un final. Y en ese momento es que entonces podemos usar diferentes textos bíblicos. Nosotros que tenemos la Biblia como parte de nuestras herramientas, nos puede ayudar para nuestras tormentas. Por ejemplo, en 2 de Timoteo dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. ¿Tú lo tienes ahí? ¿Que lo puedes Sí, leer rápido? Muy bien. dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Fíjate qué interesante. La misma Biblia nos invita a ser valientes, pero también habla que hay que tener dominio propio. Sí. Y el dominio propio se trabaja cuando entendemos nuestras emociones, las gestionamos y muchas veces gestionar nuestras emociones no lo podemos hacer solos. Necesitamos Ayuda. buscar ayuda, así es. Así que un poco cuando miramos una tormenta en nuestra vida, yo quisiera decir que es una tormenta pasajera, que es una tormenta que vamos a poder meternos en ella, como le pasó a Jesús con sus discípulos, y que Jesús mismo nos va a dar todas estas herramientas para poder salir de esa tormenta. Claro. Y me gustaría hacerte una pregunta y es que a veces cuando estamos dentro de la tormenta se nos hace muy difícil pedir ayuda o buscar distintas herramientas. Y muchas de las personas, por ejemplo los jóvenes, nos metemos mucho a las redes sociales y buscamos esa ayuda, pero en las redes sociales y al ver ese estímulo constante nos podemos sentir un poco abrumados con tanta información que tenemos. ¿Qué tú nos recomiendas hacer? Una de las cosas con las redes sociales es que hay que ponernos tiempo, porque parte de sentirnos abrumados es cuando ya llevamos demasiado tiempo scrolling down y el material y el algoritmo nos va a seguir trayendo más información. Hay que tener, además de tener ese tiempo para manejar las redes sociales, hay que confirmar información. Muchas veces la información que nos trae las redes sociales para salir de la tormenta no necesariamente es información cierta, es información que nos lleva a tomar las decisiones acertadas. Así que por eso hablábamos ahorita que hay que buscar a alguien que nos ayude. Puede ser, en el caso de ustedes que son más jóvenes, pueden ser los papás, puede ser un maestro que ustedes tengan confianza, el consejero escolar, en algunas escuelas hay psicólogos, si van a la iglesia, el pastor, y hablar de lo que están viendo en las redes. Algo bien chévere es que lo que tú haces en ocasiones, mira, este video, cómo entonces intercambian esa información y ahí tú puedes validar, esto es cierto, esto me está ayudando, es una cosa que no debo hacerle caso y que puedan conversar de lo que ven en las redes, porque si no, como tú dices, te sientes abrumado porque te quedas con toda esa información que no Sí. necesariamente conduce a ayudarte a manejar tu situación difícil y te aleja. Fíjate que las redes tienen un efecto interesante porque dicen que es una red social, pero la realidad es que muchas de las veces nosotros estamos en el scrolling solos, enajenados en ese tiempo de lo que pasa a nuestro alrededor, de la gente que está cerca de nosotros. Así que es un poco como nos desconectamos para conectar con lo que está a nuestro alrededor y poder entonces empezar a trabajar la situación, porque luego de que estoy en la red social, la tormenta se acaba. No. Continúa ahí. Así que hay que entonces trabajar la situación, conversarla
¿Que podemos tener tiempo en las redes sociales? Sí. ¿Que vamos a tener tiempo para socializar y compartir entre todos? Ciertamente, pero entonces es cómo lo usamos acertadamente en los momentos de más dificultad. Muy bien. Y por último, ya nos has dado varias herramientas de cómo manejar y atravesar nuestra tormenta, pero me gustaría que nos dieras como un consejo que deberíamos usar siempre cuando estemos atravesando las tormentas para asegurarnos de que no se sienta que es para siempre, sino que hay salida. Pues muy bien, una de las cosas que debemos hacer para manejar las tormentas de nuestra vida es reconocer principalmente quién camina con nosotros. Dios camina con nosotros en medio de cada una de nuestras tormentas. Que en medio de la tormenta yo voy a poner mi confianza en Dios para que nos ayude a salir adelante. Que esa tormenta que ha iniciado va a tener un final, como hablábamos hace un momento, y que yo tengo que poder identificar, número uno, cuál es la tormenta. Ahorita hablábamos de algunos ejemplos, desde exámenes, situaciones en la escuela, trabajos, la pérdida de un amigo, la pérdida de un ser querido, hasta de una mascota. Claro. Y entonces, ¿cómo podemos trabajar que esa tormenta, después que yo le pongo nombre y sé cuál es la tormenta que, valga la redundancia, me está atormentando? ¿Cómo yo puedo entonces identificar las emociones asociadas a esa situación, ya sea ira, coraje, tristeza, ansiedad, y empezar a mirar esas emociones y a poderlas atender? Por ejemplo, si yo tengo mucho coraje con una situación, con un amigo, con alguien que estoy muy enojada, la invitación no es a que bajo coraje Toma una decisión. tomemos una decisión o le hago un acercamiento a esa persona, sino que tenemos ahí, volvemos a hablar de respirar, alejarnos, y cuando estemos listos para conversar, entonces hablar, porque si hablamos bajo coraje estamos permitiendo que esa emoción nos domine, y lo que va a hablar es bajo la emoción, y podemos entonces crear una tormenta de categoría 5, cuando lo que quizás teníamos frente a nosotros era un huracán tipo 1. Puede ser, por ejemplo, tristeza. Podemos sentirnos muy tristes por alguna situación. Y se vale llorar, se vale estar triste. Lo que tenemos que aprender es que esa tristeza también tiene que tener un comienzo y un final, porque si se extiende demasiado, necesitamos buscar ayuda, porque entonces estamos un poco deprimidos, perdemos la esperanza, perdemos quizás esa manera de ver la vida positivamente. Así que puedo también experimentar la frustración, y cuando nos frustramos tenemos que mirar qué ha pasado antes, qué dejé de hacer, cómo puedo entonces mejorar, qué podía hacer. Me frustré porque no me fue bien en el examen de matemática. Ajá. ¿Y practicaste antes del examen? No, me fui con lo que sabía, lo que me acordaba de la clase. Pero cuando llega la nota, me voy a frustrar porque me colgué. Pues, ¿cómo yo puedo hacer pasos antes para evitar tormentas? Porque hay tormentas que las podemos evitar. Sí. Y a veces abrimos la boca y causamos tormentas sin darnos cuenta, o a veces son un poquito intencional. Así que las tormentas pueden ser provocadas, pueden ser que nos llegan, o algunas que podemos evitar. Así que en la medida en que podamos identificar en qué tormenta estamos, podemos entonces saber cómo salir de ella lo más rápido posible. Pero cada tormenta viene acompañada de un sinnúmero de emociones, de un sinnúmero de sabores adicionales que tenemos que aprender todos y todas a manejar. Y la invitación es a que podamos usar todas las herramientas que tenemos disponibles. La Biblia, la oración, el cómo manejar mis emociones, que hemos aquí hablado un poco de que yo tengo que respirar, conectar con la naturaleza, cómo puedo identificar qué es lo que está sucediendo y qué debo hacer para evitar o aprender a manejar cada una de esas situaciones, para entonces poder
salir adelante cada día, yo creo que cada cosa nos ayuda y nos enseña. En cada tormenta aprendemos. Y si tú lo quieres ver bien literal, del huracán María aprendimos Muchas cosas. muchas cosas. Y eso fue una gran tormenta, no solo desde el aspecto climatológico, sino que tuvo una incidencia en nuestra vida, Sí. en nuestras emociones, en cómo vemos la vida, en cómo nos preparamos. Pues de igual manera que el huracán María en aquel momento, que todos lo recordamos, tú tenías que 8 años más Sí. o menos, y tú lo recuerdas claramente y todo lo que pasamos y experimentamos. Así nos pasa con las situaciones difíciles en la vida, que le hemos puesto hoy el nombre de tormenta, pero las recordamos. Y entonces, ¿qué yo aprendo? ¿Cómo yo salgo de ella victoriosa? Y si tengo que buscar ayuda para salir de ella, Lo hago. porque en esa manera en que yo busco ayuda me doy cuenta que no estoy sola y que hay gente que pasa por situaciones como la mía y que está bien reconocer que mi situación y la tuya se parecen, que las experimentamos de maneras diferentes, las resolvemos, pero a lo mejor una idea que tú has puesto en práctica me puede ayudar a mí para resolver mi situación. Claro. Pues me encanta mucho. Muchísimas gracias por tu tiempo aquí conmigo. Gracias por todos estos consejos que sé que las personas que nos están viendo se los han llevado. Y te quiero agradecer nuevamente por tu tiempo. Gracias y esperamos que puedan poner en práctica alguna de estas ideas que hemos dado y que podamos aprender de la tormenta y recordar que Jesús siempre va con nosotros. Así que muchas gracias por ver este episodio. Los espero en el próximo episodio de A Su Imagen Podcast. Bye.